Pues ok, vamos a empezar entonces continuar con nuestro estudio. Seguimos con la carta 25, la vamos a terminar hoy. Es una carta pues, compleja, ya vimos, tiene un montón de detalles. Empezamos con la invocación de Radha, por favor. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita y a las divinidades que ayudan a la humanidad. A los amados Mahachohan, a los maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Que seamos como el viento, como un pañuelo seca nuestras lágrimas, como el sol, que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra, que como un santuario todo lo posibilita, como el agua, que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos. Vamos a volver a arrancar en esta última que habíamos explicado y que causó mucho furor. Vamos a ver, de este lado, en la parte amarilla, está la carta del maestro y aquí hay algunos análisis al respecto. Dice, y el placer, además de enseñar a un público, una de cuyas más grandes autoridades es Roden Noel, dice, unas cuantas páginas más adelante, que los teósofos han dotado a los cascarones de conciencia simulada. Vea la diferencia que una palabra puede establecer. Si se hubiera escrito la palabra asimilada en lugar de simulada, se habría expresado la verdadera idea de que la conciencia de los cascarones es asimilada del medium y las personas vivientes que se encuentran ahí presentes. Esto lo tiene ya muy explicado el maestro, ya habíamos hablado de esto, y entonces continuamente está hablando acerca de la precariedad de la conciencia que tiene el cascarón y de la muy desafortunada explicación que da Roden Noel respecto a que los teósofos habían dotado de conciencia simulada a los cascarones. Dice, pero naturalmente no son las exposiciones de nuestros críticos europeos, sino las de nuestros chelas asiáticos, las que parecen absolutamente proteicas en su siempre cambiante variedad. A este hombre hay que contestarle, dicen los chelas asiáticos, y en cualquier caso corregirle, tanto si usted como el señor Massey lo haga. Pero este último sabe muy poco y usted considera nuestro concepto de Bachán más bien como una incomodidad. Pero resumiendo, dice el maestro, así pues, desde el Kama Loka, en el gran chiliocosmo, las almas recién trasladadas una vez que han despertado de su adormecimiento post-mortem, van todas, menos los cascarones, y de acuerdo con sus atracciones al de Bachán o a la Vichy. Esta es una supercontracción de todo lo que ha estado explicando el maestro a lo largo de las últimas cartas. Entonces, así después del Kama Loka, en el gran chiliocosmo, en ese escenario, las almas que recientemente se han trasladado, una vez que han despertado de su adormecimiento post-mortem, es decir, todas las almas que ya murieron en sus cuerpos físicos, van todas, menos las partes que sabemos que son los cascarones, que son los principios inferiores, y de acuerdo con su despertado de su adormecimiento post-mortem, van todas, de acuerdo con sus atracciones, o al Devachan, al paraíso, o a la Vichy, al infierno. Y esos dos estados se diferencian de nuevo ad infinitum, y sus grados ascendentes de espiritualidad obtienen sus nombres de los lokas que los producen. Por ejemplo, las sensaciones, percepciones e ideaciones de un morador del Devachan en el Rupa Loka serán naturalmente de naturaleza menos subjetiva de lo que serían en la Rupa Loka, y en ambos casos las experiencias devachánicas variarán en su presentación durante la entidad del sujeto, no solo en lo que se refiere a la forma, color y sustancia, sino también en sus potencialidades formativas. Pero ni siquiera la experiencia más exaltada de una mónada en el estado devachánico más elevado, en el Arupa Loka, el último de los 7 estados, puede compararse a aquella condición perfectamente subjetiva de pura espiritualidad, de la cual emerge la mónada para descender a la materia, y de la cual debe retornar al final del gran ciclo. Ni el mismo nirvana es comparable al parinirvana. Esto hay un dibujo muy bueno que existe en los archivos. Bueno, hay un libro donde aparece el descenso desde la parte de Adi, donde están dormidas, luego en Anupadaka, donde van a salir a todo lo que es el arco descendente, y luego en el regreso. En este dibujo, el regreso nunca es de la misma intensidad sutil que la que tenían las mónadas en el Anupadaka, que es más o menos lo que está diciendo aquí el maestro. Entonces, incluso en el más sutil de los arrupalokas, que sabemos que arrupa es que no tienen ya cuerpo, es decir, son enteramente sutiles,
ni siquiera en esa sutilidad, en el viaje de retorno, o por lo menos en el proceso de bachánico, ni siquiera en ese grado de sutilidad se puede comparar al grado de sutilidad que tienen las mónadas cuando recién empiezan su camino. Vamos a analizar esta primera parte, que es donde me han preguntado mucho. Así pues, desde el Kamaloka, en el gran chiliocosmo, las almas recién trasladadas, una vez que han despertado de su adormecimiento post-mortem, van todas, menos las partes de los cascarones, y de acuerdo con sus atracciones, o bien al de Bachán o al Advichi. Bueno, y aquí el chiliocosmos, que bueno, lo que causó un poco de interés en la cosmología budista, la palabra loka describe nuestro mundo conformado por dos aspectos íntimamente vinculados: el sattva loka, o el mundo de los seres vivos, y el baja loka, que es el entorno físico que comprende los elementos, los cuerpos celestes, nuestra tierra, los océanos y los continentes. Es decir, hay dos formas vinculadas. En este mundo los seres son nacidos en este mundo y viven y mueren para renacer una y otra vez, reencarnación, de conformidad con sus niveles de conciencia y su deuda kármica. Es decir, más nivel de conciencia y el grado de deuda kármica que cada quien tenga. Se toman 1000 de esos mundos para formar un chiliocosmo. Es decir, los mundos donde hay reencarnaciones con seres que tienen diferentes grados de conciencia y deuda kármica y que están en un entorno físico que comprende elementos, cuerpos celestes, la tierra, océanos, continentes, o sea, todo eso. Entonces, si se multiplica por 1000, tendríamos un chiliocosmo. Luego, 1000 de esos que tienen 1000 son 1000 chiliocosmos, se forma un chiliocosmo mediano. Y 1000 chiliocosmos medianos comprenden un gran chiliocosmo, o un Trishastra Mahashastra Lokadato. Se trata de un mundo búdico, un entorno físico regido por leyes universales, donde los seres sensibles se pueden mostrar en el camino a la iluminación y por lo tanto la liberación espiritual de un Buda. En la visión budista hay varios de estos mundos búdicos y cada uno regido por principios únicos. Bueno, es el famoso chiliocosmo del que ya habíamos hablado y la enorme complejidad que tiene y la enorme cantidad de mundos donde todo esto está sucediendo. Pregunta 6. Siendo injustificadas sus deducciones con respecto a la prolongación indefinida del Devachan de un momento determinado de dicha tierra, su pregunta del último párrafo, este interrogatorio no necesita ser tenido en cuenta. La estancia en el Devachan es proporcional a los impulsos psíquicos inconclusos originados de la vida terrena. Aquí, bueno, me preguntaron sobre los impulsos psíquicos inconclusos. Aquí hay que especular un poco. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema. ¿Por qué son impulsos psíquicos inconclusos? Son impulsos mentales que están orientados a algo y ese algo no ha vuelto, porque sabemos que en todas las funciones de los actos y no de las consecuencias, se puede considerar que el ciclo completo del acto es cuando el acto ya tiene su consecuencia. Por eso entonces quizá habla del Devachan, que es proporcional a los impulsos psíquicos inconclusos, es decir, que fueron actos originados de extrema bondad y sutilidad y que ahora vuelven en el Devachan con la recompensa. Entonces, aquí vienen las consecuencias y con eso tendríamos el acto psíquico inconcluso que se concluye cuando el ciclo termina. Puede que sea esa la interpretación, pero si ustedes encuentran otra, ya la podremos debatir al final de la sesión. Aquellas personas cuyas atracciones fueron predominantemente materiales serán atraídas más pronto hacia el renacimiento por la fuerza de Tana. Y aquí en Tana vimos otra explicación para verla con más detalle. De hecho, estaba esto como imbricado y por eso aquí lo arreglé. Entonces, el Buda menciona 3 tipos de deseo: el deseo sensual, que es el kamatana, que sería el más básico; el deseo por la existencia, que es el bhavatana, es decir, para volver a sentir y volver a estar en este plano; y el deseo por la no existencia, que sería el vibhavatana. Más abajo, entonces, vamos a hablar de Tana desde el punto de vista de la definición Pali, que se define como la sed de vida, el deseo de volver a vivir o de vivir, el apego a la vida en la tierra, el que quiere la vida en la tierra, el que le gusta la vida que se vive en la tierra. Este apego es la causa del renacimiento y reencarnación. Esta insaciable sed de existencia física es una fuerza y tiene en sí misma una potencia creadora, tan poderosa que atrae de nuevo al ser a la vida mundana. Es decir, se extraña, se echa de menos y la persona quiere, tiene una sed de vida. Y esto viene en el Catecismo Budista de Onko. Mata el amor a la vida, pero si matas el Tana, que es la voluntad de vivir, procura que no sea por la sed de vida eterna, sino para sustituir lo pasajero por lo perdurable. Es decir, se puede matar de 2 maneras la sed de vida. Una es porque ya nos estamos espiritualizando y la otra es porque queremos regresar. Es lo que está aquí explicando el maestro. Bueno,
Cada detalle de la narración después de la muerte de Gautama Buda y antes de su cremación es un capítulo de hechos. Esto viene un poco más adelante, lo voy a explicar acá. Una facultad más elevada perteneciente a la vida superior debe ver y es realmente imposible imponer estos conceptos en nuestra comprensión simplemente en palabras. Lo puse en rojo porque es importante. Cuando está explicando aquí los aspectos metafísicos de Tana, y continúa ahí, dice, y como muy bien hace observar nuestro adversario de Londres, estos temas metafísicos solo pueden comprenderse en parte. Es decir, la metafísica para occidentales no puede comprenderse completa, siempre se va a comprender solamente en partes porque estamos deformados desde el punto de vista de nuestra manera que tenemos de pensar. Y luego añade, por eso está en rojo, una facultad más elevada, perteneciente a la vida superior, debe ver y es realmente imposible imponer esos conceptos a nuestra comprensión, simplemente en las palabras máxime de sus idiomas, de los idiomas europeos. Es decir, hay cosas que pertenecen a la vida superior. Disculpa, Enrique, un Sí, permiso. Yo escucho bien y hay varias personas que sí, pero hay dos personas que están diciendo que no escuchan bien. Quería saber que verificara todos si están escuchando bien. todos Dos están personas han escuchando dicho que bien. escuchan bien, yo también escucho perfectamente, pero dos personas, José y María, dice que no escuchan bien. Por favor, No sé si cómo podemos verificar eso. vamos a un segundito a que ellos puedan contestar, a ver. Y disculpa la Yo bueno. interrupción. escucho bien, yo escucho bien. Sí, 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 se escucha Sí, bien. se escucha bien. Escucha bien, que Yo él salga y escucho vuelvan a bien. entrar. Debe ser Entonces, algo de... algo Escribí que yo particular. escucho bien. Ah, Ok, bueno, entonces, es algo. Ay, disculpa, Enrique, por la interrupción, no, pero no hay era para problema. ver. Ok. Bueno, Bueno, después de este diagnóstico otológico, para ver cómo está el oído de los escuchas, vamos a continuar. Dice entonces, una facultad más elevada perteneciente a la vida superior debe y es realmente imposible imponer los conceptos en nuestra comprensión simplemente en palabras porque no alcanzan las palabras. Y en los idiomas occidentales hay muchas palabras que abarquen lo subjetivo. Son idiomas muy objetivos. Uno debe ver con su visión espiritual, dice el maestro, oír con el oído dharmakāyico, sentir con las sensaciones de su ashta viñaña o yo espiritual antes de poder comprender por completo estas doctrinas que estamos compartiendo. De otro modo, puede que no haga más que aumentar la propia incomodidad del que lo lee o escucha y añadir muy poco a su conocimiento. Entonces el maestro aquí dice que uno debe ver con una visión espiritual y afinar el oído dharmakāyico y sentir las sensaciones del ashta viñaña. Bueno, por eso de este lado pongo la explicación. Cada detalle de cada narración después de la muerte del por ejemplo, de Buda Gautama, esto es un ejemplo. Y antes de su cremación, fíjense, entre la muerte de Buda y su cremación es un capítulo de hechos escritos en un lenguaje que debe ser estudiado para ser bien comprendido, pues de otra suerte su letra muerta conduciría a una de las condiciones más absurdas. Si se lee esto con letra muerta, cada quien saca conclusiones que no tienen sentido. Si se lee esto con los oídos que está aquí comentando el maestro, con el oído del ashta, las sensaciones del ashta viñaña y el oído dharmakāyico, pueden empezar a tener sentidos la manera simbólica en la que esto está escrito. Bueno, por ejemplo, habiendo recordado a sus discípulos la inmortalidad del Dharmakaya, Buda, según se dice, pasó al estado de Samadhi y se perdió en el nirvana del cual nadie puede volver. Lo que está diciendo aquí el que analiza esto es que se dice que habiendo recordado a sus discípulos el Buda sobre la inmortalidad del que llega al estado de Dharmakaya, Buda, según se dice, pasó al estado de Samadhi. Dice, y es poco probable que exista el predicado que dice, y se perdió en el nirvana, del cual nadie puede volver. Bueno, las enseñanzas esotéricas pretenden que Gautama renunció al nirvana y abandonó la vestidura dharmakāyica para continuar siendo un Buda de compasión, accesible a las penalidades y miserias de este mundo. Y aquí entonces aparece una aparente contradicción si nosotros leemos que se perdió en el nirvana, del cual nadie puede volver, por fin. Nadie puede volver, pero el Buda decidió volver como Buda de compasión. Entonces, la extensión de la definición del nirvana como un estado del cual nadie puede volver entra en contraposición o en conflicto con esto. Y esos son algunos de los problemas que tenemos cuando vemos la letra muerta o cuando vemos las adiciones o las omisiones que se hacen en prácticamente todo el canon de prácticamente cualquier religión. Más sobre este tema. El Dharmakaya literalmente es el cuerpo espiritual glorificado. Eso quiere decir Dharmakaya. Es literalmente, utilizando otra vez las limitaciones del lenguaje, un cuerpo espiritual que se ha glorificado, conocido con el nombre de vestidura de bienaventuranza, para poder utilizar más a los lenguajes europeos. Es el tercero o más elevado de los trikayas, los tres grupos, atributo desarrollado todo por Buda. Esto es,
Todo iniciado que ha cruzado o alcanzado el fin del llamado cuarto sendero, en esoterismo el sexto portal que precede a su entrada al séptimo, el más elevado de los trikayas es el cuarto de los Buddha Ketchera, o planos búdicos de conciencia representados figuradamente por el ascetismo búdico, como un ropaje o vestidura de luminosa espiritualidad. Son trajes de luminosidad. En el budismo popular del norte, las vestiduras o ropajes son el Nirmanakaya, la Sambhogakaya y el Dharmakaya, la más elevada y sublime de todas por cuanto pone a la zeta en el umbral del Nirvana. Si vemos esta definición, entonces estamos viendo cómo se estudia esto, y al llegar al Nirvana, al ser el último punto, alguien supuso que nadie regresa del Nirvana, pero resulta que sí. Y entonces, cuando las personas nos dedicamos a entrar en este tipo cuando entramos en esta situación y vemos los espacios en donde estamos leyendo esto y ponemos el agregado, pues nos confundimos todos. Ese es el problema. Ahora vamos a ver lo que dice la voz del silencio. Dice, primero, el cuerpo vestidura en forma de Nirmanakaya es aquella forma etérea, una forma etérea que adoptaría uno en el momento en el que, abandonado su cuerpo físico, apareciese su cuerpo astral, poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un adepto. El bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza en el sendero. Una vez alcanzada la meta y después de rehusar la fruición de la recompensa, continúa en la tierra como adepto. Vamos a ver esto con calma. Es decir, un bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo. ¿Qué forma? Vamos a regresar otra vez para poder explicar esto. El cuerpo, vestidura o forma Nirmanakaya, que es de lo que está hablando el maestro, es una forma etérea, no es una forma física, sino etérea que adoptaría uno en el momento en el que, abandonado su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, poseyendo por añadidura todo conocimiento de un adepto. Es decir, cuando hemos llegado a tener un conocimiento muy profundo de la realidad. El bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza en el sendero. Una vez alcanzada la meta y después de rehusar a la fruición de la recompensa, continuará en la tierra como un adepto. Y cuando muere, en lugar de encaminarse al nirvana, permanecerá en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, a fin de velar por ella, por la humanidad, protegerla y guiarla por el sendero de la justicia. Entonces, este es el camino del bodhisattva. Con lo cual, entonces, con mayor profundidad en el canon budista, se ve que sí se puede regresar. Y de hecho, Buda así lo hizo. Entonces, el Sambhogakaya o cuerpo de compensación es lo mismo que el Nirmanakaya, pero con el brillo adicional de 3 perfecciones, una de las cuales es la completa obliteración de todo cuanto concierne a la tierra. Y el tercero, que es el Dharmakaya, es el de un Buda completo, aunque propiamente no es el cuerpo de un modo alguno, sino que tan solo es un soplo ideal. La conciencia abismada en la conciencia universal o el alma libre de todo atributo. Una vez Dharmakaya, el adepto o Buda, abandona en pos de sí toda relación posible con esta tierra, y aun cuando todo pensamiento con ella haya tenido ligado, abandona todo. Así que para poder ayudar a la humanidad, el adepto que ha adquirido el derecho al nirvana renunciará a su cuerpo de Dharmakaya. Según la fraseología mística, no conserva el Sambhogakaya, cosa que el vasto y completo conocimiento permanece en su cuerpo en la forma de Nirmanakaya. Esto hay que leerlo con mucho cuidado, se los puse ahí para que puedan repasarlo en las logias. Una vez repasado punto por punto, uno puede entender por qué el maestro está diciendo acá. Que uno debe oír con la visión espiritual, con el oído dharmakāyico, pues es el oído dharmakāyico. Y por eso habría que hacer una explicación tan larga del dharmakāyico. Bueno, pues este dharmakaya, de acuerdo a esta enorme explicación, tiene un oído. Pero también viene aquí un tema de que ustedes pueden encontrar en alguna literatura que esto puede verse como una contradicción cuando empezamos a ver predicados que fueron puestos más allá de lo que fue el budismo primitivo. Que más adelante el maestro va a hacer otra vez también una aclaración en este sentido. Bueno, entonces, aquí está lo que dice el maestro para poder entender este párrafo. Bueno, pregunta 7. La recompensa proporcionada por la naturaleza para los hombres que son bondadosos de un modo exhaustivo y sistemático y que no han enfocado sus afectos sobre un individuo solamente o sobre una particularidad es, si son puros, la de pasar más rápidamente a través del Kama y Rupa Lokas hacia la más elevada esfera superior del Tribhuvana, que son los 3 mundos, puesto que es allí donde la formulación de las ideas abstractas y la consideración de los principios generales llenan los pensamientos de sus ocupantes. Puse entre paréntesis yo 3 mundos, eso no viene en las cartas, para hablar del Tribhuvana. Vamos a hablar de este lado del Tribhuvana para poder entender de qué nos está hablando el maestro. Entonces, el Kamadhatu, por otro nombre
Kamabachara es la región que incluye el Kamaloka, según las ideas exotéricas, es la primera de las 3 regiones. Trilocas se aplica también a seres celestiales, o 7 planos o grados, cada uno de ellos representado a grandes rasgos por una de las 3 principales cualidades características, a saber, Kama, Rupa y Arupa, o sea, las del deseo, forma y carencia de forma. Deseo, que sería el Kama, forma, Rupa, y que sería carencia de forma, Arupa. El primero de los trilayokas, llamado Kamadhatu, está compuesto de la tierra y de los 6 devalokas inferiores, siendo de notar que después de la tierra sigue el Kamaloka. Todos estos tomados en conjunto constituyen los 7 grados del mundo material de forma y de satisfacción sensual. El segundo de los trilogayas es denominado Rupadhatu, o forma material, y está igualmente compuesto de 7 lokas o localidades, y el tercero es Arupa Loka o lokas inmateriales. Sin embargo, la palabra localidad es impropia para inducir la voz dhatu, que no significa en modo alguno lugar en ninguna de sus acepciones especiales. Así, por ejemplo, Arupadhatu es un mundo puramente subjetivo, es un estado más que un lugar. Pero como las lenguas europeas no tienen términos metafísicos adecuados para expresar ciertas ideas, no podemos hacer más que indicar esto con mucha dificultad, y por eso es que incurren ellos en aparentes contradicciones. Volvemos de este lado para tratar de explicarlo. Tribhuvana, que son 3 mundos, puesto que ahí es donde la formación de las ideas, 3 mundos que quiere decir Tribhuvana, puesto que ahí es donde la formulación de las ideas abstractas y la consideración de los principios generales llenan los pensamientos de los ocupantes. Vamos a ver otra vez, dice, lo de pasar más rápidamente a través del Kama y Rupa Lokas hacia la más elevada esfera superior del Tribhuvana de los 3 mundos. ¿Y cuál es la más superior? La Arupa Loka, lo acabamos de ver de este lado. Y si esa es la más superior, es allí en donde la formación de las ideas abstractas y la consideración de los principios generales llenan los pensamientos de los que allí llegan. Pero tenemos un problema cuando nos regresamos de este lado, porque cuando estamos en el tercero, que es el Arupadhatu, que estamos hablando aquí de esa tercera, sin embargo, la palabra localidad, para empezar, ya no funciona. Es impropia para traducir la voz dhatu, que no significa en modo alguno lugar en ninguna de sus acepciones especiales. Es decir, en las acepciones originales nunca se habla de un lugar. Lo más cercano es un estado o un estado de conciencia. Así, por ejemplo, Arupadhatu, que sería en este caso el equivalente de la Rupa Loka, el Adupadhatu, Arupadhatu es un mundo puramente subjetivo, un estado más bien que un lugar. Pero como las lenguas europeas no tienen términos metafísicos adecuados para expresar ciertas ideas, no podemos hacer más que poner las pocas que hay para tratar de explicar esto. Entonces, con esta aclaración tan larga de este lado, estamos entendiendo aquí lo que el maestro está tratando de explicar. Es decir, que empezamos con el mundo de los deseos, siguiendo con el mundo de las formas y luego con el mundo de las no formas. Y el mundo de las formas son de un grado elevado de sutilidad. Pero dice, no nada más de sutilidad, sino que la parte superior del Tribhuvana, que son los 3 mundos, que estamos hablando de la Rupa Loka, dice, es allí donde la formulación de ideas abstractas, cuando se ha llegado a ese punto, y la consideración de principios generales abstractos también, llenan los pensamientos de los ocupantes. Es decir, es donde nosotros aprendemos a ver la realidad abstracta. Personalidad, dice más adelante, es sinónimo de limitación. Y cuanto más estrechas sean las ideas de una persona, es decir, cuando la persona esté más asociada a la personalidad, tanto más se aferrará a ella, a sus esferas interiores del ser. Y tanto más tiempo vagará en el plano de las relaciones sociales egoístas. Por lo tanto, no podrá despegar en su desarrollo. La condición social de un ser, y esto es muy interesante, naturalmente es resultado del karma. La condición social en el mundo que hemos creado todos, ¿cuáles son las condiciones sociales? Pues el estatus socioeconómico. Las condiciones sociales de un ser son naturalmente resultados de su karma. Siendo la ley que lo semejante se atrae. El ser que renace es atraído a la corriente de gestación, a la cual le hacen unirse las atracciones predominantes del último nacimiento. Es decir, lo que él atrajo como pensamientos hace un guardadito, y el promedio de ese guardadito funciona como atrayente hacia el estado gestacional en donde va a renacer. Así que el que murió siendo campesino puede renacer como rey si usó una encarnación sumamente sobresaliente. Y el soberano, que era rey, fallecido, si llevó una vida flagrante, superficial y cámica, puede ver la luz de nuevo en la cabaña de un peón. Dice, estas cosas pasan. Y el maestro aquí comenta, esa es la ley de atracción que se reafirma en miles de accidentes de nacimiento. Expresión esta que no puede ser más inadecuada, dice. Entonces, lo que está aquí comentando el maestro son respuestas a las preguntas que va haciendo Hume,
Y para poder ampliarlas hay que poner estas cosas para entender por qué el maestro está diciendo de las enormes limitaciones que hay para explicar. Aquí la explicación entonces que traté de hacer es sobre el arrupa loca, asociado a un estado de sutilidad no explicable desde el punto de vista de los lenguajes europeos. Es algo mucho más allá de lo que podemos comprender. Continuamos con esta parte en naranja dice, cuando usted se dé cuenta, por lo menos de lo siguiente, que los escandas son los elementos de la existencia limitada, entonces habrá comprendido también que una de las condiciones del Devachan, que ahora tiene para usted una perspectiva tan profundamente insatisfactoria, bueno, solo lo podrá comprender cuando entienda entonces que toda esa información se guarda en los escandas, que son como elementos típicos de la existencia limitada. Tampoco son sus deducciones completamente acertadas en su aplicación general, por lo que se refiere al bienestar y la satisfacción de las clases superiores como debidos a un mejor karma. De aquí suponemos entonces que Hume dijo que probablemente los que viven con mayor riqueza en Gran Bretaña en esa época, eso es seguramente debido a que tienen un buen karma y por eso es que viven así. Lo que el maestro dice aquí, tampoco sus deducciones son completamente acertadas en su aplicación general, por lo que se refiere al bienestar con el que han nacido algunas almas y la satisfacción de las clases superiores como debidos a un mejor karma. Estas deducciones han creado un círculo de eudemonismo a su alrededor que es difícilmente compatible con la ley kármica, puesto que ese bienestar y sus satisfacciones son más a menudo la causa de un karma nuevo y sobrecargado que el producto de los efectos del último. Eso es muy importante. Ese bienestar in extremis, lleno de satisfacciones, son más a menudo la causa de más karma y más sobrecargado que el producto de los efectos del último, como él está suponiendo. Incluso como regla general, la pobreza y la condición humilde en la vida son menos causa de dolor que la riqueza y el nacimiento elevado. Como regla general, dice él. Pero sobre esto hablaremos más adelante. Mis respuestas están tomando una vez más la forma de un libro más que el aspecto razonable de una carta. ¿Está escribiendo un nuevo libro para el Theosophist? Bien. ¿No cree usted, puesto que yo deseo llegar no solo a la mayoría, sino también a las mentes más receptivas, que sería mejor hacer lo uno y lo otro? Usted podría incorporar en el budismo esotérico, título excelente por cierto, material que lo haría parecer como una continuación o una ampliación de lo ya publicado en el Theosophist. Una exposición sistemática y cuidadosa de lo que ya se ha dado y se dará en la revista de cortos fragmentos tomados al azar. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí el maestro y ahora lo vamos a profundizar. Lo que está diciendo es que una deducción muy superficial que hicieron los dos receptores de las cartas informaba que seguramente los que viven con riquezas y con excesos es producto de un buen karma. Y dicen, para nada, al contrario, es una condición muy truculenta, puesto que la persona en un momento determinado, por las tentaciones que va a tener, al final va a generar un karma mucho más complejo. Es lo que está diciendo acá. Y que muchas veces una encarnación con una pobreza razonable o con limitaciones es una mucho mejor encarnación para hacer una inversión mucho más apropiada que permita al alma desarrollarse de una manera más apropiada. Y luego habla de aquí del Theosophist, de la famosa revista que había sido fundada y con la cual se empezaba a hacer divulgación de todo el conocimiento teosófico. Y luego dice que las cartas están siendo tan extensas debido a las cosas que le preguntan que esto ya más que una revista parece un libro. Dice, habría que empezar a pensar entonces en que esto pudiera meterse dentro de un libro para que tenga una forma más apropiada para que los lectores puedan todos beber de esta enseñanza. Bueno, eso es más o menos lo que está aquí comentando el maestro. Y al principio de todo esto lo que dice es que se debe comprender de los escandas para que ellos entiendan también cuáles son las consecuencias de los actos que se hacen en vida y que son retomados otra vez en la siguiente encarnación. Vamos de este lado con el escanda. Haces o grupos de atributos, los escandas, toda cosa finita inaplicable a lo eterno y a lo absoluto. Para ser escanda tiene que ser inaplicable a lo eterno. Entonces, si no es aplicable a lo eterno, es aplicado a la realidad mayávica. En todo ser humano viviente hay 5, esotéricamente 7 atributos conocidos con el nombre de panchaskandas. Y son el de forma, que es la forma física que tenemos, percepción, la capacidad de percepción que tenemos, conciencia, el grado de conciencia que tenemos, acción, samskara, y finalmente conocimiento, viñaña. Estos eskandas se juntan al nacimiento del hombre y constituyen su personalidad. Después de la madurez de tales atributos, estos empiezan a separarse y debilitarse, lo cual va seguido del jamarana, esto es, de la decrepitud y la muerte. Los eskandas son los atributos cuyo agregado constituye la personalidad, esta es otra definición.
Esto es, los atributos de cada personalidad que después de la muerte forman la base, por así decirlo, así, para una nueva reencarnación kármica. Los skandhas son los gérmenes de vida en todos los 7 planos del ser y constituyen la totalidad del hombre subjetivo y objetivo. Cada vibración que producimos durante la vida forma un skandha. Los 7 skandhas están íntimamente unidos a las pinturas de la luz astral, que es el medio ambiente de las impresiones. Y los skandhas o vibraciones relacionadas con el hombre subjetivo u objetivo son los vínculos que atraen al ego que se reencarna. Los gérmenes dejados atrás cuando este ego entra en el devachan y que han de ser recogidos otra vez agotados por una nueva personalidad, un cambio mental o una vislumbre de verdad espiritual. Aquí viene otra parte muy importante, dice los skandhas, cuando entramos al devachan nos esperan. Es un traje que nos está esperando para cuando volvamos a reencarnar, porque una vez que termina el devachan y tenemos que volver a reencarnar, los skandhas, que son estas tendencias en estos 5 atributos, nos están esperando. Ya con una nueva forma, con un nuevo destino, con un nuevo lugar, con un nuevo conocimiento, con una nueva forma de acción, es decir, con un nuevo destino, con un nuevo grado de conciencia, percepción, todo. Y entonces nos metemos en ese traje y es que reencarnamos donde debemos reencarnar. Bueno, un cambio mental o un vislumbre de verdad espiritual puede hacer convertir repentinamente a un hombre a la verdad. Esta hasta en la misma hora de su muerte, creando así buenos skandhas para la próxima vida. Esto es importante. Un cambio mental o una vislumbre de verdad espiritual. Usa mucho la HPB la palabra vislumbre, que es como un chispazo, una rendija. Yo por lo menos cuando he hablado con los monjes, bueno, es como una grieta que de pronto se abre detrás de un velo y entonces si el ojo del buscador se enfoca ahí y se concentra, se da cuenta que hay una realidad más allá y esta rendija se va haciendo grande y de pronto se devela una realidad. Le llama mucho vislumbre. Entonces, como dice aquí, un cambio mental o un vislumbre de verdad espiritual, un chispazo, un insight, puede hacer convertir repentinamente un hombre a la verdad. Es decir, si sabe rascar y sabe abrir, de pronto aparece algo mucho más verdadero que lo que pensaba. Hasta la misma hora de su muerte, creando así buenos skandhas para la próxima vida si es que ha logrado observar y transformar su mente. Los últimos actos o pensamientos del hombre producen un efecto enorme sobre su vida futura, pero aún tendría que sufrir por sus culpas, eso es inevitable. Y esa es la base de la idea de un arrepentimiento a última hora. Pero los efectos kármicos de la vida pasada deben continuar, porque el hombre en su nuevo nacimiento ha de recoger las impresiones vibratorias dejadas en la luz astral. Los skandhas son kármicos y no kármicos. Pueden producir elementales por un Kriya Shakti inconsciente. Cada elemental es lanzado por el hombre, que ha de volver a él tarde o temprano, pues que toque su propia vibración. Los elementales son pensamientos encarnados, buenos o malos, y permanecen cristalizados en la luz astral. Son atraídos de nuevo a la vida cuando el que los originó vuelve a la vida terrestre, es decir, nos están esperando. Los elementales se cogen como una enfermedad y por lo tanto son peligrosos tanto para uno mismo como para los demás. Esto es doctrina secreta HPB. Bueno, entonces, como veremos, esta es la extensión de conocimiento que nos da HPB después de que las cartas fueron explicadas. Y de este párrafo tan pequeñito sobre skandhas, pues hay que hacer toda esta consideración, porque lo que le está diciendo es, lea usted sobre los skandhas, prepárese bien, y entonces le quedará a usted claro lo que ahora no le queda a usted claro respecto a esta situación. Bueno, continuamos. Continúa el maestro. Anhelo especialmente, a causa del maestro M, que la revista constituya en lo posible un notable éxito y que circule en Inglaterra más de lo que circula actualmente. Es decir, anhela que la revista tenga mayor difusión y que llegue a mayor cantidad de gente. Su nuevo libro, al atraer, como seguro que lo hará, la atención de la parte del público occidental más culto y reflexivo hacia el órgano del budismo esotérico, parece excelente, haría de ello una gran bien y ambos se beneficiarían mutuamente. Cuando lo escriba, no pierdas vista la obra de Lili Buda y el budismo primitivo. A pesar de sus muchas falsedades, este libro, injustificables suposiciones de formación de los hechos e incluso de palabras sánscritas y palís, este presuntuoso libro ha tenido, sin embargo, el mayor de los éxitos entre los espiritistas e incluso entre los cristianos de tendencia mística. ¿A qué libro se refiere el maestro aquí? A este libro que está de ese lado. Se llama Buddha and the Buddhism y está en la librería de la Universidad de Stanford, me parece, de Princeton. Y aquí está, bueno, el que conseguí es este, y lo escribe Arthur Lilly, y es un libro presuntuoso, como dice el maestro, pero tiene una peculiaridad.
En 1831 que salió el libro, causó un enorme interés por las cosas que ahí se dicen. Tiene un capítulo enorme sobre el rey Asoka, que sabemos que fue un gran reformador del budismo, es decir, fue un rey que se vio obligado a entrar en guerra y que después de una guerra donde murieron, bueno, ahí viene, ahorita vamos a leer un poco lo que algunas cosas se las reduje del contenido de este libro que merece mucho la pena leer, que es del que está hablando aquí el maestro. Pero lo interesante es que el maestro dice que este libro fue muy exitoso y de hecho lo fue leído por muchos europeos y así fue, y se abrió un poco el seso de los europeos hacia los aspectos de Oriente, sobre todo cuando hace el autor, en este caso el Lily Arthur, una comparación entre los principios budistas y los principios de los antiguos gnósticos primitivos cristianos y de algunas cosas que se colocan en Cristo como se han colocado en Buda también. Y bueno, aquí puse alguna síntesis, no mucha, pero bueno, para poder más o menos entender por qué el maestro está hablando aquí de revisar el famoso libro del Lili Buda y el budismo primitivo. Y que a pesar de tener tantos errores, pues al final como que inspiró a la gente para buscar las cosas del budismo de una manera más seria. Tiene todo un capítulo de Asoka, el famoso rey, y aquí tengo una síntesis de lo que dice ahí. Asoka emprendió una guerra destructiva contra el estado de Kalinga, que es la moderna Odisha, y la conquistó en el año 260 a.C. Según la interpretación de sus edictos, se convirtió al budismo, después de pronunciar las muertes masivas de la guerra de Kalinga que había emprendido por afán de conquista, y que según se dice provocó directamente más de 100.000 muertes y de 150.000 deportaciones. Se le recuerda porque después de este insight, de esta grieta, de este vislumbre, él cambia totalmente su perspectiva y entonces se transforma al budismo. Y se le recuerda en los pilares de Asoka y los edictos por enviar monjes budistas a Sri Lanka, Asia Central, y hacer una difusión enorme del budismo. Y por establecer monumentos que marcan varios lugares significativos en la vida de Buda Gautama. Bueno, estas son algunas de las partes que vienen en este libro que el maestro aquí recomienda. Y dice, bueno, a pesar de los errores y fallos y cosas que tiene, fue como se despertó el interés en Occidente de lo que eran las religiones orientales, específicamente el budismo. Bueno, más adelante entonces de lo que dice aquí. A pesar de sus muchas falsedades, entonces tiene mucho sentido lo que aquí se dice. ¿Cuáles son las verdades que entran en este sistema y en todo lo que tiene que ver con Sila? Bueno, diré a su barro que lo revisen facilitándole mis notas, pero eso lo haremos en otra carta. Usted posee amplio material para trabajar con mis notas y escritos. Solo ha dado a conocer algunos de los muchos puntos que yo he tocado, ampliado y vuelto a ampliar en montones de cartas como la que le estoy escribiendo ahora. De ellas podrá sacar material para innumerables artículos nuevos y fragmentos para la revista. Y aún le quedará bastante y le sobrará para el libro. Y estos artículos a su vez podrán ser seguidos por un tercer volumen más adelante. Puede ser conveniente tener presente este plan. Es decir, hay que hacer una difusión urgente de estas verdades para que los europeos no se desvíen, los de los años en donde estas cartas fueron circulando, de la realidad absoluta. Bueno, ese es el famoso Lili Buda y este es el libro con él. Vamos a ver ahora algunas cosas en las paramitas, cosas relacionadas entonces con los contenidos de este libro de Buda y del budismo. Perfecciones, virtudes ascendentes, nobles puertas de virtud que conducen al Buddhi Prajna, el séptimo escalón de la sabiduría. Hay 6 de ellas para los laicos y 10 para los sacerdotes. La voz del silencio se enumeran 7 siguientes, que son, entre otras tantas, las llaves de oro de los 7 portales que conducen a la otra orilla. Sabemos que nosotros en Teosofía contamos con esta obra maravillosa que es la voz del silencio y en ella ya se habla de estas paramitas. Bueno, están la dana, que es la caridad y amor, sila, que es pureza, armonía en la palabra y en la acción. Luego tenemos chantio, paciencia, viraga, indiferencia al placer y al dolor, virya, energía, dhyana, contemplación o meditación, praña, conocimiento y sabiduría. Practicar el sendero paramita es convertirse en un yogi con la intención de llegar a ser asceta. Esto es en la voz del silencio y viene mucho más extendido y es una maravilla, es una obra de arte la obra. Pero vamos a detenernos en Sila. Está el Panchasila con S, que también el maestro hace referencia a Sila, pero el Sila también se ve con Sila, con Z y con diéresis, con un acento circunflejo en la I. Son las 5 virtudes, moralidades o preceptos universales. Estos 5 preceptos se hallan incluidos en la siguiente fórmula del budismo. Esta es la fórmula, viene en el Catecismo Budista de Olcott. Dice, yo observo el precepto
de abstenerme de destruir la vida de los seres, de abstenerme de robar, de abstenerme de todo comercio sexual ilícito, de abstenerme de mentir y de abstenerme del uso de bebidas embriagantes. Es decir, yo observo que puedo hacerlo, pero también observo el precepto de abstenerme. Y aquí nos está comentando Olcott entonces que la solución no es ponerse una venda en los ojos, la solución es poner un equilibrio de templanza a las tentaciones que aparecen enfrente de uno. Y entonces aparece un precepto como una medida de contención para cada una de las tentaciones que pueden surgirle al observador. Y por eso entonces, repito, yo observo el precepto. Y el precepto lo que me indica es cómo abstenerme. ¿De qué cosas? Pues de varias cosas. La vida de los seres humanos, de robar, de todo comercio sexual ilícito, de mentir y de abstenerme del uso de bebidas embriagantes. Bueno, eso es más o menos lo que es el Pancha Sila. Bueno, aquí está el Subarro y continuamos. Su quimérico proyecto, dice el maestro, con Darjeeling como objetivo, no es quimérico, sino simplemente impracticable. Aquí suponemos entonces que tanto Hume como Sinnett estaban consultándole al maestro un proyecto para hacer en Darjeeling. Como sabemos, Darjeeling es una ciudad fronteriza hindú, muy pegada a una de las fronteras con Nepal y más o menos a la altura en donde está la otra frontera con este otro país donde es muy difícil entrar. Entonces está ese lugar, hay unas plantaciones de té enormes que son famosas en todo el mundo occidental, que es el famoso té de Darjeeling. Bueno, está hablando aquí, algo iba a pasar acá. Entonces su quimérico proyecto, que no sabemos cuál es, de Darjeeling como objetivo, no es quimérico, sino no se puede practicar. Todavía no ha llegado el momento, pero el impulso de sus energías lo están llevando a usted lenta pero persistentemente en la dirección de una relación personal. Yo no diré que lo desee tanto como usted, porque estoy viendo casi a todos los días de mi vida y me interesan muy poco las relaciones objetivas. Aquí lo puse en rojo. Vean lo que dice el maestro. El maestro le parece bien el quimérico proyecto de Darjeeling, pero lo ve que no hay las condiciones para que se haga. ¿Qué significa que no hay las condiciones? Pues que va a ser muy difícil ponerlo. Va a ser muy difícil cuidarlo, va a ser muy difícil que nazca el proyecto y es muy probable que desaparezca. Eso es cuando no hay condiciones. Cuando hay condiciones, incluso para sembrar algo en la tierra, pues hay condiciones y el árbol se va a dar con el mínimo de cuidados porque la tierra, la madre tierra, todos lo cuidan y entonces el árbol se da. Pero cuando no hay condiciones, hay pocas probabilidades. Entonces dice que aquí no hay condiciones. No es que sea quimérico, es que no hay condiciones. Y ahí le simpatiza el proyecto. Y dice, en una relación personal, yo no diré que lo desee tanto como usted, sí lo deseo, no tanto, porque le estoy viendo casi todos los días de mi vida, a usted y al proyecto. Y no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero me interesan muy poco las relaciones objetivas. El maestro trabaja por lo subjetivo. Ya lo habíamos visto en el famoso libro de los sueños de HPB, que le interesa muy poco la parte objetiva del análisis de sueños, se va sobre los grandes sueños nada más, sobre todas las partes que tienen como un interés subjetivo más que objetivo. Pero si yo pudiera, aceleraría esa entrevista en beneficio suyo. Sin embargo, entre tanto, siéntase feliz al saber que ha hecho más bien verdadero a sus semejantes en el transcurso de los 2 últimos años que en muchos anteriores, y que también le ha hecho mucho bien a usted mismo. Esta frase pues, es una frase muy bonita que el maestro aquí expresa. Bueno, estoy seguro de que usted no simpatiza con los sentimientos egoístas que impulsan a la rama de Londres. Aquí va a hablar un poco de las funciones de las ramas de teosofía de la época, incluso a querer abstenerse de ayudar económicamente con unas pocas guineas actuales a la sociedad madre. ¿Qué miembro pensará nunca en rehusar o tratar de eludir el pago de sus cuotas de cualquier sociedad, club o asociación científica a la que pudiera pertenecer? Es esa indiferencia y ese egoísmo lo que les ha presumido mantenerse impasibles y con calma en este principio y viendo cómo los dos que están en la India entregan sus últimas rupias y Upasika, es decir, Blavatsky, vendiendo realmente sus joyas por honor a la sociedad. Aunque muchos de los miembros británicos están en mejor situación que ellos para hacerle frente al sacrificio que fuera necesario. Está diciendo aquí el maestro que es horrible, que gentes que tienen más posibilidades de ofrecer dinero no lo hagan, y los que casi no tienen, pues tienen que hacerlo para que pueda sobrevivir las logias y sobre todo la sociedad madre. La hermana de Olcott pone, por ejemplo, está realmente pasando hambre en América, y el pobre hombre, amándola profundamente como la ama, no hubiera retirado ni siquiera 100 rupias de los fondos de la sociedad, o mejor dicho, que los fondos del Theosophist para ayudarle a ella y sus hijos. Bueno, aquí comentando el maestro que ya como teósofos tenemos que tener aquí cierta lógica respecto a qué tan solidarios o no solidarios somos para las logias y en general los lugares donde se lee la teosofía. Bueno, vamos a ver de ese lado. He visto a personas afirmar que Buda enseñó
quietismo, que está estrechamente relacionado con este tipo de suspensión de juicio. Asumí que esto generalmente se basa en ver a Buda a través de una lente influenciada por Nagarjuna. Nagarjuna o Nagarjuna fue influenciado por el pirronismo, que fue influenciado por el budismo. Siempre supuse que todo esto era Mahayana, porque los textos Pali llaman a los escépticos amaravikespicas, contorsionadores de anguilas, y un producto de pura estupidez, página de wiki sobre Arjuna. Y el Buda no habla en un lenguaje enigmático todo el tiempo, siempre suspendiendo juicio, pero con frecuencia dio respuestas directas a las preguntas más especiales sobre la conducta moral. Aquí seguimos hablando sobre el famoso libro que había recomendado revisar el maestro, que es este. Lo que pasa es que ya no me cupo en esta transparencia y por eso lo pasé para acá. Y aquí algunas ideas que vienen un poco más adelante ya en alguna de las zonas del libro. Dice, los budistas iniciales o primitivos siguieron el ejemplo de los brahmines védicos, quienes dividían el espacio en Nibriti, que es la porción oscura de lo celestial, y Pravriti, que son los sistemas estelares. Sobre este último están las porciones luminosas. Buda figura como gobernante donde la vida legendaria inicia. Los gnósticos cristianos ya hablaban de esta idea y daban a Cristo una función similar como gobernante del pleroma. Es decir, esto viene en ese libro que el maestro recomienda que se revise, porque de alguna manera la manera de ser escrito tuvo un impacto importante en Occidente, a pesar de que el libro tiene fallos, es decir, tiene fallos de interpretación que son importantes. Bueno, este es el famoso quimérico proyecto de Darjeeling, ya lo habíamos comentado, y no simpatiza con los argumentos, y pasamos prácticamente ya al final de esta carta. Y en el final dice de Theosophists para ayudarle ella a los hijos, está hablando aquí de la hermana de Olcott. Dice, de cualquier modo he dicho al señor Olcott que le envíe a usted la autorización oficial necesaria para arreglar en Londres lo de las cuotas o para llevar a cabo cualquier otro convenio financiero que usted considere mejor. Es decir, el maestro aquí interesado en la funcionalidad económica de las logias. Pero tenga presente, mi muy buen apreciado hermano, que si se espera de los pobres empleados hindúes que ganan salarios de 30 y 30 rupias que paguen la misma cuota para ayudar a los gastos de la sociedad, es una absoluta injusticia eximir por completo a los miembros del hombre que son mucho más ricos. Haga justicia, aunque el cielo se hunda, dice el maestro. Sin embargo, si hay que hacer concesiones a los prejuicios locales, usted está ciertamente mejor cualificado que nosotros para darse cuenta de ello y para negociar de acuerdo con lo que más convenga. Ponga por todos los medios en mejor pie las relaciones monetarias de lo que lo están en la actualidad. Si los aires financieros han de ser apaciguados para el trasquilado cordero Pelling. Busqué el cordero Pelling por todos lados y lo que hay del cordero Peeling tiene que ver con cosas que se hacen en la piel, y entonces el cordero Peeling no encontré absolutamente nada y no sé por qué está hablando aquí del cordero Peeling. Parece que hay una obra, una especie de novela en el siglo XIX que se refiere a un cordero al que le quita, lo que le quitan la lana, que sería el peeling asociado al cordero, y lo dejan trasquilado, es decir, el concepto de trasquilado también se aplica al que se ha quedado sin dinero. Lo han dejado trasquilado, por lo menos en el idioma inglés. Más adelante dice, tengo fe y sabiduría, amigo mío, aunque usted tendrá cierto derecho a perder rápidamente la suya en mí, considerando cuán difíciles demostraron ser las negociaciones para verificar el capital de Phoenix. Usted debe haber comprendido que a pesar de la aprobación de Michela Laico por el Chohan, me encuentro todavía bajo las restricciones del año pasado y no puedo enfocar sobre sus partes correspondientes todos los poderes psíquicos que de otra manera podría. ¿Por qué? Porque hubo algunos problemas con el Maha Chohan respecto a lo que estaban tomando los dos que recibían estas cartas, la seriedad con la que estaban tomando el conocimiento, y por eso dice, me encuentro todavía bajo las restricciones del año pasado, y cómo llamaba en este caso a Sinet como su chela laico, y etcétera. Entonces, esto pues me han puesto ciertas restricciones y por lo tanto no puedo aplicar los poderes psíquicos que yo quisiera debido a esta situación. Además, nuestras leyes y restricciones en lo que se refiere al dinero o cualquier otra operación financiera, ya sea dentro o fuera de nuestra sociedad, son extremadamente severas, inexorables en ciertos aspectos. Tenemos que proceder muy cautelosamente y de ahí la demora. Pero tenga la esperanza de que usted mismo piense que algo se ha hecho ya en ese sentido. Si KH quiso significar que la reseña del señor Isaacs debería aparecer en The Theosophist, redactada por el autor del Mundo Oculto. De manera que envíemela, por favor, antes de partir, y por consideración al viejo Sam Ward, me gustaría verla mencionada en el Pioneer. Pero eso no importa tanto ahora, lo que usted elija. Por consiguiente, Salam, despidiéndose y mis mejores deseos. Estoy en extremo ocupado con las preparaciones de la iniciación. Varios de mis chelas, Dual Cool, entre otros, están esforzando para alcanzar la otra orilla. Está trabajando
que varios de sus chelas van a entrar en el proceso de iniciación, que sabemos nosotros la enorme importancia que tienen los iniciados para tener un mundo mejor y para ayudar a las personas que son injustamente tratadas. Y aparece siempre suyo, maestro Cache. Bueno, otra vez una carta pues larga, compleja, llena de detalles, donde el maestro va contestando preguntas, preocupándose por la salud financiera de las logias, porque son de alguna manera la fuente a través de la cual se comparte este conocimiento. Se preocupa también por The Theosophist, por la creación de libros que puedan ser una divulgación del contenido teosófico. Todo eso está en esta carta. Y sobre todo muchísimas aclaraciones, muchísimas aclaraciones. Y llegamos a la carta 26, que de alguna manera es una repetición de algo que ya habíamos visto antes. Estaba metida en la carta 23 o 24. Y esto ya lo habíamos explicado, ya lo habíamos tratado, entonces no lo vamos a tratar. Cuando vemos la carta 26, es una repetición de algo que ya está metido en la carta 24. ¿Qué es lo que pasó con, bueno, vamos nada más para recordar un poco? Dice, me he enterado con pena el hecho que la acostumbrada incoherencia de las explicaciones de ella, aquí que fue invitada y que no lo hicieron mal y que se burlaron de ella. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado un poco de esta carta. Entonces vamos a pasar casi directamente a la carta 27. La carta 27 solo vamos a ver la introducción, que es esta, y vamos a dejar hasta acá la lectura de las cartas para entrar entonces en la parte de preguntas que puedan tener ustedes o de añadiduras o correcciones de lo que yo pude haber entonces interpretado respecto al contenido. Bueno, la carta 27, cerramos ya la otra, de la cual vamos a tener un pequeño debate ahora que termine la clase, pero entramos en esta que apenas recién va a empezar. Había previsto lo que ahora sucede. En mi carta de Bombay, yo le aconsejaba prudencia en cuanto a lo que usted permitiera que ese me conociera sobre el famoso, bueno, ya vemos, el Imperator y sobre su propia mediunidad, sugiriéndole que se comunicara simplemente con el sentido de lo que yo dije. Cuando lo observé a usted en Allahabad, debí, en cambio, anotando para él numerosos fragmentos de mi carta, percibí de nuevo el peligro, pero no me interpuse por diversas razones. Una de ellas es que creo que ha llegado el momento en que la seguridad social y moral exige que algún miembro de la sociedad teosófica diga la verdad, aunque luego le caigan los Himalayas encima. Sin embargo, el descubrimiento de la desagradable verdad tiene que hacerse con la mayor discreción y precaución, y veo que en lugar de ganar amigos y partidarios en el cambio de los filisteos, sea en este o en el otro lado de los océanos, muchos de ustedes, incluido usted mismo, no crean más que se crean más como enemigos al hablar demasiado de mí y de mis opiniones personales. Por un lado, la irritación es grande y usted se encontrará pronto con sus estallidos en Light, que es la otra revista de espiritismo, ¿se acuerdan que ya habíamos visto? Y en otras partes. Y usted perderá SM, y los numerosos extractos dijeron que sus resultados, porque fueron demasiado abundantes, ningún poder humano o superhumano puede abrir jamás los ojos a este famoso señor que tiene ahí al Imperator. Era inútil obligarlos a abrirse. Por otro lado, y todavía peor, la buena gente de Simla no es muy partidaria de las metáforas, y las alegorías no adherirán a su epidermis más que lo que haría el agua de las plumas de un ganso. Además, a nadie le gusta que le digan que huele mal, y la broma surgida de una observación demasiado llena de profundo significado psicológico ha producido un daño incalculable en lugares donde, de no haber sido por eso, podría haber reclutado más de un prosélito. Pero tengo que volver nuevamente a la carta. Bueno, esto ya verán entonces cómo viene aquí la carta 27, que la vamos a ver entonces la próxima clase que tengamos. Vamos a pasar, si les parece, por favor, a abrir los micrófonos para adiciones, comentarios, correcciones de lo que pude haber yo visto, etc. Una pregunta, Enrique, una pregunta muy sencilla. ¿Dwal-Kul también es Mahatma? Pues se supone que estaba preparando ahí la iniciación para él, entonces no sabemos el estatus que tenga en este momento, pero yo creo que es probable que sí. Porque en el renglón indica como si fuera Chela de Kutumi. Sí, pues claro que fue Chela, por supuesto, y él hizo el famoso dibujito de las rondas y las razas, etcétera, que él aprobó y arregló. Entonces es uno muy cercano a Cache, por supuesto. Gracias, muchas gracias, Enrique. No, ¿de qué? Ya lo habíamos visto, la definición de cómo llegó él a postularse para, bueno, a ser elegido como estudiante, ¿no? Estudiante directo del maestro. Muy avanzado, claro. Porque los aspirantes son muchos, ¿no? Y los estudiantes avanzados son pocos, y de esos nomás entra uno, a Chela, y luego ya de Chela sigue una iniciación y quedan como adeptos y finalmente acaban como maestros, y en algún momento entrarán a la jerarquía de Mahachohans, y más adelante ya entrarán a otro tipo de cargos que se les asignan
que pueden ir incluso, pueden ser extrasolares o intrasolares hasta donde he leído. Pero también puedo equivocarme. O sea que es muy, 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 muy alto, ¿no? Sí. Elevación total. Ángela, buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí. De Duval Code, en una de las cartas se sabe que él y Blavatsky eran de los chelas de KH, de los que podían precipitar perfectamente las cartas. Los otros chelas que estaban en ese interín de esa época no lo hacían bien y eran los únicos que estaban capacitados, o sea que el desarrollo de Dual Code era bastante y llegó a ser un adepto en su momento. Fue de los que logró el adeptado en esa vida, ¿ok? Eso es lo que puedo decir. Gracias. Gracias, Ángela, como siempre, muchas gracias. Aclara siempre muy bien todo. Rafa. Enrique, gracias por lo que nos compartes. Quiero comentarte algo que posiblemente esté yo equivocado, es una interpretación de lo que a veces he leído respecto a lo que mencionaste al principio de que Gautama Buda, por decirlo así, que dice que algunos dicen que se perdió en el nirvana, pero que donde nadie puede regresar, pero sin embargo la pregunta es cómo es que sí regresó, ¿no? En alguna parte la señora Blavatsky menciona que el mismo Buda dijo que el nirvana era otro aspecto de Maya. Esa es una. Pero también habla del paranirvana. Y también he leído que aún habiendo entrado, por haber hecho tan extraordinario trabajo, vamos a decir, espiritual, Gautama Buda, desde allá influye a los adeptos, a los maestros. Entonces, pues todavía hay mucho más que investigar, a no ser que haya algo que nos puedas comentar al respecto, incluso si es que estoy equivocado en lo que estoy comentando. Gracias, Enrique. No, está bien, Rafa. Yo lo comentaba nada más como un ejemplo de que con que se ponga un predicado, que pueda ser cierto o no, y luego se pone una siguiente explicación, el estudiante oriental entiende que son diferentes vectores para entender una realidad, pero el estudiante occidental lo ve como una contradicción y anula el aprendizaje. Ya lo habíamos visto hace como 2 clases o 3, cuando estábamos viendo lo complicados que somos los occidentales para asimilar el conocimiento. Entonces, lo que es visto como una contradicción, en realidad es un vector en donde se ve la realidad de una manera diferente, pero por eso son tan problemáticos los predicados, porque haces generalizaciones. Y en nuestro idioma solamente existen pocas palabras donde una generalización se hace más suave, donde dice, aparentemente del nirvana ya no hay regreso. Se supone, nos imaginamos, suponemos de acuerdo a lo que está diciendo, o todo eso ayuda a que la persona no lo vea como un dogma casi, y permite que la persona siga aprendiendo y luego acomode como pueda esa verdad que de momento no coincide, pero sabiendo que en algún momento podrá coincidir ya que veamos el rompecabezas completo. Algo así más o menos ese como el gran debate que se hace, por lo menos los budistas lo hacen mucho este debate para poder decir, como diciendo, calma, no generalices, no llegues a esa conclusión, no estás listo, hasta que veas más cosas, más vectores sobre el mismo punto, hasta que conozcas, por ejemplo, los teóricos de la percepción, que hablan de cómo se desarrolla la percepción en los niños, te dicen, los niños ven un plato de manera lateral y lo ven ovalado, luego lo ven de manera más lateral y lo ven plano, y luego lo tocan y lo ven redondo, y la siguiente vez que lo vean, como lo vean, no importa la posición, su imagen mental es que es un plato redondo, a menos que sea un experimento para engañarlos. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Uno dice, pues es que es plano. Dice, no, dicen que es plano. Pues es que visto desde ahí es plano. Y otro dice, para nada, es ovalado. Yo leí que dicen que es ovalado. Pues es que el vector del que lo está ahí diciendo es que desde ahí se ve ovalado. Y el que sabe más, el que lo ha visto en todas sus formas, dice, no, es redondo, aunque puede verse ovalado y puede verse plano. Y entonces eso lo dice que tiene mayor profundidad. Pero el occidental saca una conclusión desde el punto 2 o 3 o 4 o 5 y se pierde del resto de la enseñanza porque observa aparentemente una contradicción. Esa era más o menos la idea de que en el budismo también pasan lo que le ha pasado al maestro Kache, que se arranca los pelos el pobre de que se ponen a hacer conclusiones anticipadas.
tanto Hume, sobre todo Hume, más que Sinnett, y eso complica la difusión, porque al final pues, las cartas no nada más eran para ellos, es para todos los que, pues, lo que estamos haciendo ahora, revisarlas para poderlas debatir. Era más bien por ahí, Rafa, pero tienes razón, del nirvana sigue el paranirvana y seguramente mucho más, ya para lo que son los budistas más profundos. Hay que recordar que los maestros son budistas y el budismo tiene unas profundidades enormes, en donde ya los vectores se juntan todos para tener entonces una verdad compleja. Y es cuando ya la intuición te da la facilidad de armar estos rompecabezas según el nivel en el que se encuentran. Es como yo lo veo, pero los dos podemos estar equivocados. Bueno, la idea era nada más abundar un poco sobre Bien, gracias. Y qué es interpretar esto. Muchas gracias a Ángela también por la pregunta que hizo, por la aclaración. Y a todos, pues muchas gracias por mantener vivos los estudios de las cartas. Entonces, muchísimas gracias.